Lo encontró en un charco de hielo negro y sangre más oscura, aferrándose a dos portabebés como si fueran lo único que lo ataba a la vida. Estaba muriendo y apuntaba un arma directo a su pecho. La lluvia helada había estado azotando el distrito industrial de Chicago durante 4 horas seguidas, ese tipo de lluvia de noviembre que convertía el asfalto en vidrio y calaba hasta los huesos a través de chaquetas baratas de reparto. Emily Harrison observaba a los limpiaparabrisas perder su batalla contra el diluvio, su aliento empañando el interior de su destartalada camioneta. El reloj del tablero marcaba las 11:34 de la noche. Había estado en la carretera desde las 3 de la tarde, rotaciones clínicas hasta las 7, luego directo a los turnos de entrega rápida. Había comenzado la escuela de medicina hace 2 años, antes de cambiar temporalmente a enfermería cuando se le acabó el dinero. Al final, el dolor la hizo abandonar ambas. Sus pies dolían en sus zapatillas de segunda mano. Su estómago había estado vacío desde la barra de granola que había partido por la mitad esa mañana, guardando la otra mitad para el desayuno de mañana. La aplicación sonó. Has llegado. Entregar en el muelle de carga. Entrada trasera. Propina de $15. El pecho de Emily se apretó con algo cercano al alivio. Esa propina significaba que podría comprar el ramen instantáneo con huevo, no solo el tipo simple. Significaba que su cuenta bancaria no rebotaría cuando su pago de préstamo estudiantil intentara procesarse el viernes. Agarró la bolsa térmica del asiento del pasajero. Pedido caro de sushi, el tipo de antojo de medianoche que solo alguien con dinero para quemar se permitiría. El recibo del restaurante mostraba una cuenta de $200 por pescado crudo, que probablemente se quedaría en el refrigerador de alguna sala de descanso ejecutiva hasta que se echara a perder. Emily apagó el motor. El silencio fue inmediato y equivocado, sin zumbido de maquinaria, sin luces de seguridad barriendo el estacionamiento, solo la percusión de la lluvia sobre metal y el gemido distante de la autopista. Había entregado en almacenes antes. Usualmente tenían guardias, cámaras, ese zumbido industrial de un lugar que nunca duerme realmente. Este se sentía abandonado, hueco. Solo déjalo e irte, pensó. Marca salida, conduce a casa, come algo, duerme. Pero esa propina de $15. Emily se subió la capucha y salió a la lluvia. Golpeaba como agujas, filosas y vengativas. El muelle de carga se alzaba adelante, una plataforma de concreto en el costado del edificio. La luz superior estaba apagada. La caseta donde debería estar sentado un guardia permanecía vacía, su ventana oscura. Sus zapatillas chapoteaban a través de charcos mientras se acercaba. La bolsa térmica se sentía más pesada con cada paso. Algo en su estómago se retorció. La escuela de enfermería le había enseñado a confiar en ese instinto, el mismo instinto que la hacía revisar patrones de respiración que notaba cuando el color de un paciente se ponía mal antes de que los monitores lo detectaran. Estaba a 6 metros de la entrada del muelle cuando lo escuchó. Llanto, no cualquier llanto, el gemido desesperado e hipocrático de un bebé. 2 voces en realidad, 2 bebés. Emily se congeló, la bolsa térmica deslizándose de sus dedos entumecidos. Golpeó el pavimento con un chapoteo húmedo, olvidada. «Hola». Su voz salió más pequeña de lo que pretendía, tragada por la lluvia y la oscuridad. «¿Hay alguien ahí?» El llanto se intensificó, aterrorizado, abandonado. Los pies de Emily se movieron antes de que su cerebro pudiera detenerlos. Rodeó la esquina del muelle de carga, sus ojos luchando contra la oscuridad. La luz de seguridad del edificio principal apenas llegaba aquí, proyectando todo en sombras naranjas enfermizas. Entonces los vio. 2 portabebés descansaban sobre el concreto empapado por la lluvia, parcialmente protegidos por una escalera de incendios sobre ellos. Los bebés dentro
No podían tener más de 6 o 7 meses. Sus pequeñas caras rojas y arrugadas de angustia, sus llantos roncos y desesperados. Pero fue el hombre junto a ellos lo que hizo que la respiración de Emily se detuviera. Estaba desplomado contra la pared de ladrillos, una mano con nudillos blancos alrededor del asa del portabebés más cercano. Incluso en la luz tenue podía ver la mancha oscura extendiéndose por su hombro y pecho, mezclándose con la lluvia, demasiado espesa para ser agua. Su traje era caro, incluso arruinado y empapado de sangre. Podía decir que costaba más que la matrícula de todo su semestre. Cabello oscuro pegado a su frente y tinta, tatuajes intrincados trepando por su cuello desde debajo de su cuello, serpentinos y deliberados. Un sedán de lujo estaba a 6 metros de distancia, su parte delantera arrugada contra un pilar de soporte, todavía salía humo del capó. Dios mío. Emily cayó de rodillas junto a él. El agua fría empapó sus jeans instantáneamente, pero apenas lo registró. Señor, señor, ¿puede oírme? Sus ojos se abrieron, oscuros, casi negros en las sombras, llenos de dolor y algo más que hizo que su corazón martillara contra sus costillas. Miedo, no por él mismo, sino por los bebés que lloraban a su lado. Vete. Su voz era apenas un susurro, pesada con un acento que no podía ubicar, coreano, tal vez. Su mano se movió lenta y temblorosa, y la sangre de Emily se convirtió en hielo. Sostenía un arma, el cañón levantado, tambaleante, apuntando a su pecho. «Vete», resopló de nuevo, «o muere». Las manos de Emily ya estaban presionando contra su hombro antes de que su mente se pusiera al día con su cuerpo. Sangre cálida, húmeda, arterial. Había visto suficiente en sus rotaciones clínicas para saber que esto estaba mal. La herida todavía sangraba, aunque no tan fuertemente como debió haber sido inicialmente, pero su piel estaba fría, demasiado fría. Su respiración superficial y ronca. Necesita un hospital. Las palabras salieron automáticas, entrenadas. Necesito llamar al 911. No. El arma se estabilizó ligeramente. Su mandíbula se apretó. No policía. No hospital. Encontrarán a los niños. Los bebés gritaban ahora, un sonido que desgarraba algo primitivo en el pecho de Emily. Miró las puertas del muelle de carga detrás de él. Estaban cerradas desde afuera. No se estaba escondiendo aquí. Estaba atrapado aquí. Su mente corrió. 2 años de escuela de medicina antes de abandonar. Antes de que sus padres murieran en ese retorcido desastre de metal y fuego. Antes de que sostuviera la mano de su padre mientras se desangraba esperando ambulancias que llegaron demasiado tarde. Antes de que viera a su madre deslizarse en una cama de hospital estéril, llamando el nombre de Emily con su último aliento. Por favor. La palabra dejó sus labios como una oración. El arma bajó, su fuerza fallando. Por favor. Emily miró a los bebés. Miró a este hombre que estaba muriendo, pero aún se aferraba a ellos con todo lo que le quedaba. Miró las puertas cerradas y la caseta de guardia vacía y el auto humeante. Cada pensamiento racional gritaba que corriera, que pidiera ayuda, que hiciera lo legal, lo seguro. Pero pensó en las últimas palabras de su padre. No los dejes ir, cariño. Pase lo que pase, no los dejes ir. Está bien. La palabra dejó su boca antes de que pudiera detenerla. Está bien, pero nos movemos ahora. ¿Puede ponerse de pie? Asintió. Probablemente era una mentira. Emily miró a los bebés. ¿Son suyos? Algo parpadeó en sus ojos, orgullo incluso a través de la agonía. Mis hijos, Hannah y June. Entonces Hannah y June vienen también. Emily agarró el primer portabebés, más pesado de lo esperado. Lo colocó cuidadosamente donde la lluvia no pudiera alcanzar, luego agarró el segundo. Sus brazos ardían. Regresó al hombre, deslizando su hombro bajo su brazo bueno. A la de 3. Mi camioneta está a 12 metros. Va a lograrlo, ¿entiende? Asintió de nuevo. 1, 2, 3.
Se levantaron juntos, su peso casi dobló sus rodillas. Era alto, fácilmente 1,85 m, músculo sólido bajo el traje arruinado. Mordió un sonido de dolor y Emily lo sintió temblar. Paso por paso agonizante, se dirigieron hacia su camioneta. Los pulmones de Emily ardían, sus piernas temblaban. Siguió hablando, en parte para mantenerlo consciente, en parte para evitar gritar ella misma. «Soy Emily, por cierto. Emily Harrison. Soy estudiante de enfermería. Bueno, lo era. Abandoné, pero recuerdo suficiente. Dios, espero recordar suficiente». Llegaron a la camioneta, lo apoyó contra el costado y corrió de regreso por los bebés, agarrando ambos portabebés, sus brazos gritando en protesta. Los aseguró en el asiento trasero, sus dedos torpedeando con los cinturones. Los bebés se habían calmado a gemidos exhaustos, sus ojos grandes observándola con esa conciencia inquietante que a veces tienen los bebés. «Está bien», susurró Emily, aunque no tenía idea de si eso era verdad. «Los tengo». El hombre se había deslizado por el costado de la camioneta cuando regresó. Emily lo subió al asiento del pasajero. Su cabeza cayó hacia atrás contra el reposacabezas. Cerró la puerta de un golpe y corrió al lado del conductor. El motor tosió 2 veces antes de encenderse. Las manos de Emily temblaban tan mal que apenas podía agarrar el volante. Se alejó del almacén, sus ojos moviéndose entre el camino y el hombre a su lado. En el brillo del tablero podía ver su rostro claramente ahora, rasgos afilados, la tinta intrincada trepando por su cuello, desapareciendo en su línea del cabello, el traje que valía 6 meses de su alquiler, el reloj en su muñeca que valía lo suficiente para pagar sus préstamos estudiantiles. ¿Qué he hecho? El viaje a su apartamento estudio usualmente tomaba 30 minutos. Emily lo hizo en 18, pasándose 2 semáforos en rojo, empujando su camioneta hasta que el marco traqueteaba. Siguió hablando todo el camino, divagando, desesperada. «Mi lugar es pequeño, muy pequeño, pero está limpio. Tengo suministros médicos, vendajes y esas cosas. Puedo hacer esto, puedo. Gracias». Su voz cortó su pánico. Tranquila pero firme. Las manos de Emily se apretaron en el volante. En el asiento trasero, uno de los gemelos comenzó a llorar de nuevo, un sonido que llegó a su pecho y apretó. «Casi llegamos», les prometió a todos, su voz quebrándose. «Casi llegamos». Se detuvo frente a su edificio, apagó el motor y se sentó por un largo momento en el silencio. Acababa de traer a un extraño herido y 2 bebés a su casa. No había llamado a la policía. No tenía idea de qué le había pasado, de quién huía o por qué estaba tan desesperado por evitar hospitales. Su mano tocó su brazo. Emily saltó. Sus ojos estaban abiertos, más claros ahora, a pesar del dolor grabado en cada línea de su rostro. «Gracias», dijo de nuevo, y el peso de esas 2 palabras se asentó sobre ella como una corona que nunca pidió usar. Emily asintió y salió a la lluvia, y así comenzó. Urefaca con 30.000 caracteres, la entrega que lo cambió. Todo. Lo encontró en un charco de hielo negro y sangre más oscura, aferrándose a 2 portabebés como si fueran lo único que lo ataba a la vida. Estaba muriendo y apuntaba un arma directo a su pecho. La lluvia helada había estado azotando el distrito industrial de Chicago durante 4 horas seguidas. Ese tipo de lluvia de noviembre que convertía el asfalto en vidrio y calaba hasta los huesos a través de chaquetas baratas de reparto. Emily Harrison observaba los limpiaparabrisas perder su batalla contra el diluvio, su aliento empañando el interior de su destartalada camioneta. El reloj del tablero marcaba las 11:34 de la noche. Había estado en la carretera desde las 3 de la tarde, rotaciones clínicas hasta las 7, luego directo a los turnos de entrega rápida. Había comenzado la escuela de medicina hace 2 años, antes de cambiar temporalmente a enfermería cuando se le acabó el dinero. Al final, el dolor la hizo abandonar ambas. Sus pies dolían en sus zapatillas de segunda mano.
Su estómago había estado vacío desde la barra de granola que había partido por la mitad esa mañana, guardando la otra mitad para el desayuno de mañana. La aplicación sonó. «Has llegado. Entregar en el muelle de carga, entrada trasera, propina de $15». El pecho de Emily se apretó con algo cercano al alivio. Esa propina significaba que podría comprar el ramen instantáneo con huevo, no solo el tipo simple. Significaba que su cuenta bancaria no rebotaría cuando su pago de préstamo estudiantil intentara procesarse el viernes. Agarró la bolsa térmica del asiento del pasajero. Pedido caro de sushi, el tipo de antojo de medianoche que solo alguien con dinero para quemar se permitiría. El recibo del restaurante mostraba una cuenta de $200 por pescado crudo que probablemente se quedaría en el refrigerador de alguna sala de descanso ejecutiva hasta que se echara a perder. Emily apagó el motor. El silencio fue inmediato y equivocado, sin zumbido de maquinaria, sin luces de seguridad barriendo el estacionamiento, solo la percusión de la lluvia sobre metal y el gemido distante de la autopista. Había entregado en almacenes antes. Usualmente tenían guardias, cámaras, ese zumbido industrial de un lugar que nunca duerme realmente. Este se sentía abandonado, hueco. «Solo déjalo e irte», pensó. «Marca salida, conduce a casa, come algo, duerme». Pero esa propina de $15. Emily se subió la capucha y salió a la lluvia. Golpeaba como agujas, filosas y vengativas. El muelle de carga se alzaba adelante, una plataforma de concreto en el costado del edificio. La luz superior estaba apagada. La caseta donde debería estar sentado un guardia permanecía vacía, su ventana oscura. Sus zapatillas chapoteaban a través de charcos mientras se acercaba. La bolsa térmica se sentía más pesada con cada paso. Algo en su estómago se retorció. La escuela de enfermería le había enseñado a confiar en ese instinto, el mismo instinto que la hacía revisar patrones de respiración, que notaba cuando el color de un paciente se ponía mal antes de que los monitores lo detectaran. Estaba a 6 metros de la entrada del muelle cuando lo escuchó. Llanto. No cualquier llanto, el gemido desesperado e hipocrático de un bebé. 2 voces, en realidad. 2 bebés. Emily se congeló, la bolsa térmica deslizándose de sus dedos entumecidos. Golpeó el pavimento con un chapoteo húmedo, olvidada. «¿Hola?» Su voz salió más pequeña de lo que pretendía, tragada por la lluvia y la oscuridad. «¿Hay alguien ahí?» El llanto se intensificó, aterrorizado, abandonado. Los pies de Emily se movieron antes de que su cerebro pudiera detenerlos. Rodeó la esquina del muelle de carga, sus ojos luchando contra la oscuridad. La luz de seguridad del edificio principal apenas llegaba aquí, proyectando todo en sombras naranjas enfermizas. Entonces los vio. 2 portabebés descansaban sobre el concreto empapado por la lluvia, parcialmente protegidos por una escalera de incendios sobre ellos. Los bebés dentro no podían tener más de 6 o 7 meses. Sus pequeñas caras rojas y arrugadas de angustia, sus llantos roncos y desesperados. Pero fue el hombre junto a ellos lo que hizo que la respiración de Emily se detuviera. Estaba desplomado contra la pared de ladrillos, una mano con nudillos blancos alrededor del asa del portabebés más cercano. Incluso en la luz tenue podía ver la mancha oscura extendiéndose por su hombro y pecho, mezclándose con la lluvia, demasiado espesa para ser agua. Su traje era caro, incluso arruinado y empapado de sangre. Podía decir que costaba más que la matrícula de todo su semestre. Cabello oscuro pegado a su frente y tinta, tatuajes intrincados trepando por su cuello desde debajo de su cuello, serpentinos y deliberados. Un sedán de lujo estaba a 6 metros de distancia, su parte delantera arrugada contra un pilar de soporte. Todavía salía humo del capó. Dios mío. Emily cayó de rodillas junto a él.
El agua fría empapó sus jeans instantáneamente, pero apenas lo registró. «Señor, señor, ¿puede oírme?» Sus ojos se abrieron, oscuros, casi negros en las sombras, llenos de dolor y algo más que hizo que su corazón martillara contra sus costillas. Miedo, no por él mismo, sino por los bebés que lloraban a su lado. «Vete». Su voz era apenas un susurro, pesada con un acento que no podía ubicar. Coreano, tal vez. Su mano se movió lenta y temblorosa, y la sangre de Emily se convirtió en hielo. Sostenía un arma, el cañón levantado, tambaleante, apuntando a su pecho. «Vete», resopló de nuevo, «o muere». Las manos de Emily ya estaban presionando contra su hombro antes de que su mente se pusiera al día con su cuerpo. Sangre cálida, húmeda, arterial. Había visto suficiente en sus rotaciones clínicas para saber que esto estaba mal. La herida todavía sangraba, aunque no tan fuertemente como debió haber sido inicialmente, pero su piel estaba fría, demasiado fría, su respiración superficial y ronca. «Necesita un hospital». Las palabras salieron automáticas, entrenadas. «Necesito llamar al 911». No. El arma se estabilizó ligeramente. Su mandíbula se apretó. «No policía, no hospital. Encontrarán a los niños». Los bebés gritaban ahora, un sonido que desgarraba algo primitivo en el pecho de Emily. Miró las puertas del muelle de carga detrás de él. Estaban cerradas desde afuera. No se estaba escondiendo aquí, estaba atrapado aquí. Su mente corrió. 2 años de escuela de medicina antes de abandonar. Antes de que sus padres murieran en ese retorcido desastre de metal y fuego. Antes de que sostuviera la mano de su padre mientras se desangraba esperando ambulancias que llegaron demasiado tarde. Antes de que viera a su madre deslizarse en una cama de hospital estéril, llamando el nombre de Emily con su último aliento. Si tan solo hubiera sabido más. Si tan solo hubiera sido más rápida. Si tan solo... Por favor. La palabra dejó sus labios como una oración. El arma bajó, su fuerza fallando. Por favor. Emily miró a los bebés. Miró a este hombre que estaba muriendo pero aún se aferraba a ellos con todo lo que le quedaba. Miró las puertas cerradas y la caseta de guardia vacía y el auto humeante. Cada pensamiento racional gritaba que corriera, que pidiera ayuda, que hiciera lo legal, lo seguro. Pero pensó en las últimas palabras de su padre. «No los dejes ir, cariño. Pase lo que pase, no los dejes ir». «Está bien». La palabra dejó su boca antes de que pudiera detenerla. «Está bien, pero nos movemos ahora». «¿Puede ponerse de pie?» Asintió. Probablemente era una mentira. Emily miró a los bebés. «Son suyos». Algo parpadeó en sus ojos, orgullo incluso a través de la agonía. «Mis hijos, Hannah y June». «Entonces Hannah y June vienen también». Emily agarró el primer portabebés, más pesado de lo esperado, lo colocó cuidadosamente donde la lluvia no pudiera alcanzar, luego agarró el segundo. Sus brazos ardían. Regresó al hombre, deslizando su hombro bajo su brazo bueno. «Ala de 3. Mi camioneta está a 12 metros. Va a lograrlo. ¿Entiende?» Asintió de nuevo. 1, 2, 3. Se levantaron juntos. Su peso casi dobló sus rodillas. Era alto, fácilmente 1,85 m, músculo sólido bajo el traje arruinado. Mordió un sonido de dolor y Emily lo sintió temblar. Paso por paso agonizante, se dirigieron hacia su camioneta. Los pulmones de Emily ardían, sus piernas temblaban. Siguió hablando, en parte para mantenerlo consciente, en parte para evitar gritar ella misma. «Soy Emily, por cierto, Emily Harrison. Soy estudiante de enfermería. Bueno, lo era.
Abandoné, pero recuerdo suficiente. Dios, espero recordar suficiente. Llegaron a la camioneta, lo apoyó contra el costado y corrió de regreso por los bebés, agarrando ambos portabebés, sus brazos gritando en protesta. Los aseguró en el asiento trasero, sus dedos torpes con los cinturones. Los bebés se habían calmado a gemidos exhaustos, sus ojos grandes observándola con esa conciencia inquietante que a veces tienen los bebés. «Está bien», susurró Emily, aunque no tenía idea de si eso era verdad. «Los tengo». El hombre se había deslizado por el costado de la camioneta cuando regresó. Emily lo subió al asiento del pasajero. Su cabeza cayó hacia atrás contra el reposacabezas. Cerró la puerta de un golpe y corrió al lado del conductor. El motor tosió 2 veces antes de encenderse. Las manos de Emily temblaban tan mal que apenas podía agarrar el volante. Se alejó del almacén, sus ojos moviéndose entre el camino y el hombre a su lado. En el brillo del tablero podía ver su rostro claramente ahora. Rasgos afilados, la tinta intrincada trepando por su cuello, desapareciendo en su línea del cabello, el traje que valía 6 meses de su alquiler, el reloj en su muñeca que valía lo suficiente para pagar sus préstamos estudiantiles. ¿Qué he hecho? El viaje a su apartamento estudio usualmente tomaba 30 minutos. Emily lo hizo en 18, pasándose 2 semáforos en rojo, empujando su camioneta hasta que el marco traqueteaba. Siguió hablando todo el camino, divagando desesperada. «Mi lugar es pequeño, muy pequeño, pero está limpio. Tengo suministros médicos, vendajes y esas cosas. Puedo hacer esto, puedo. Gracias». Su voz cortó su pánico, tranquila pero firme. Las manos de Emily se apretaron en el volante. En el asiento trasero, uno de los gemelos comenzó a llorar de nuevo, un sonido que llegó a su pecho y apretó. «Casi llegamos», les prometió a todos, su voz quebrándose. «Casi llegamos». Se detuvo frente a su edificio, apagó el motor y se sentó por un largo momento en el silencio. Acababa de traer a un extraño herido y 2 bebés a su casa. No había llamado a la policía. No tenía idea de qué le había pasado, de quién huía, o por qué estaba tan desesperado por evitar hospitales. Su mano tocó su brazo. Emily saltó. Sus ojos estaban abiertos, más claros ahora, a pesar del dolor grabado en cada línea de su rostro. «Gracias», dijo de nuevo, y el peso de esas 2 palabras se asentó sobre ella como una corona que nunca pidió usar. Emily asintió y salió a la lluvia. Y así comenzó. Subirlo 3 pisos de escaleras casi los mata a ambos. Emily medio cargó, medio arrastró al hombre, pausando cada pocos escalones mientras él luchaba por mantenerse consciente. La señora Adams, del apartamento 2B, abrió su puerta ante la conmoción. Echó un vistazo y la cerró de nuevo sin decir palabra. Emily nunca había estado más agradecida por la indiferencia de sus vecinos. Para cuando alcanzaron su puerta, ella estaba temblando. El hombre apenas respiraba y en algún lugar detrás de ellos en la noche, alguien estaba cazando. El apartamento estudio de Emily era una caja claustrofóbica en el 3er piso de un edificio que debería haber sido condenado hace una década. Papel tapiz descascarado del color de manchas de café viejas, una cocineta apenas lo suficientemente grande para que una persona girara, un futón que servía como sofá y cama, los resortes destrozados hace años. El radiador crujía y silbaba, produciendo más ruido que calor. Pateó la puerta cerrándola detrás de ella y dejó que Candace se desplomara contra la pared más cercana. Su peso casi la había roto en el último tramo de escaleras. Sus hombros gritaban, sus muslos ardían, pero no podía detenerse, todavía no. Los bebés seguían llorando, un sonido incesante que hacía que sus oídos zumbaran y su pecho se apretara. Emily colocó los portabebés en el futón, sus manos temblando tan mal que torpedeó con las correas.
El rostro de Hannah estaba rojo y manchado, sus pequeños puños agitándose angustiados. Los llantos de June eran más roncos, exhaustos. Lo sé, lo siento. La voz de Emily se quebró. No tenía idea de qué hacer con bebés. Sus rotaciones clínicas se habían enfocado en cuidado de adultos, no pediatría. Había sostenido a un bebé exactamente 2 veces en su vida, ambas bajo supervisión. Una tos húmeda y traqueteante la hizo volver su atención a Kang Dae. Se había deslizado por la pared, dejando un rastro oscuro detrás de él. Su cabeza se inclinaba hacia un lado, ojos cerrados, respiración ronca. La sangre había empapado todo su lado izquierdo, extendiéndose por la tela cara que parecía absurda en su apartamento destartalado. El contraste era chocante. Parecía como si hubiera sido arrancado de un mundo completamente diferente y dejado caer en el de ella, roto y sangrando. El entrenamiento de Emily se activó, anulando el pánico. Agarró el contenedor de plástico de debajo de su futón, el etiquetado médico con marcador descolorido. Vendajes, gasa, alcohol, pinzas, hilo quirúrgico que había robado del armario de suministros de la universidad antes de abandonar. Una botella medio vacía de vodka que vivía en su congelador para noches cuando la soledad se volvía demasiado pesada. Extendió una sábana en el piso, lo rodó sobre ella y se arrodilló a su lado. Sus manos se movieron con precisión mecánica, cortando la chaqueta del traje arruinado. La tela se rasgó fácilmente bajo sus tijeras, revelando la camisa de vestir debajo. Seda blanca vuelta a burdeos con sangre. También cortó eso. La herida estaba alta en su hombro izquierdo, justo debajo de la clavícula. Herida de entrada, limpia, calibre pequeño, probablemente 9 milímetros. Sus dedos palparon cuidadosamente, sintiendo la herida de salida. Nada. Maldición. La bala todavía estaba dentro. Los ojos de Kang Dae se abrieron revoloteando ante su toque, oscuros y desenfocados, pupilas dilatadas ampliamente con dolor y shock. Dijo algo en coreano, las palabras espesas y arrastradas. No entiendo. Emily presionó gasa contra la herida, aplicando presión. La sangre brotaba entre sus dedos, caliente y pegajosa. Quédese conmigo. Lo necesito despierto. Su mano disparó hacia arriba, agarrando su muñeca con sorprendente fuerza. Sus dedos estaban fríos a pesar del calor de fiebre que irradiaba de su piel. El toque envió electricidad por su brazo, aguda e innegable. Su mirada se fijó en la de ella, repentinamente clara y penetrante. No te detengas. Su acento hizo que las palabras sonaran como grava y seda. Pase lo que pase. No te detengas. No lo haré. Emily no sabía por qué hizo esa promesa, pero las palabras salieron firmes, seguras. Vertió vodka sobre las pinzas, luego sobre la herida. Kang Dae siseó entre dientes, su mandíbula apretándose tan fuerte que los músculos en su cuello se destacaron como cables. Los intrincados tatuajes allí parecían retorcerse en la luz tenue. Dragones y patrones geométricos, caracteres que no podía leer. Emily tomó aire y empujó las pinzas dentro de la herida. Su mano se apretó en su muñeca lo suficientemente fuerte como para dejar moretones. No gritó, no hizo ningún sonido más allá de una fuerte inhalación. Pero todo su cuerpo se puso rígido, cada músculo bloqueado en agonía. Casi ahí. El sudor goteaba por la columna de Emily a pesar del apartamento frío. Su mano estaba firme. 2 años de escuela de medicina y toda una vida viendo a su madre permanecer calmada durante las rabias de su padre, le habían enseñado cómo compartimentar, cómo apagar la emoción y simplemente hacer lo que necesitaba hacerse. Las pinzas atraparon algo sólido. Emily ajustó su ángulo, sintió resistencia, tiró. La bala salió con un sonido húmedo que hizo que su estómago se revolviera. La dejó caer en un tazón con un tintineo metálico, inmediatamente presionando gasa fresca contra la sangre que brotaba. El agarre de Kang Dae en su muñeca se aflojó. Su cabeza cayó hacia atrás.
la respiración viniendo en jadeos superficiales. Por un momento aterrador, Emily pensó que lo había perdido. Entonces su pecho subió y bajó, y escuchó el ronquido de aire en sus pulmones. «Quédese conmigo». Enhebró la aguja con manos temblorosas. Las suturas quirúrgicas eran viejas, probablemente vencidas, pero tendrían que servir. «Esto va a doler». Empujó la aguja a través de la piel. Él se estremeció, pero no se apartó. Emily trabajó rápidamente, sus puntadas ordenadas a pesar del temblor en sus dedos. Memoria muscular de incontables horas en el laboratorio de habilidades, cosiendo maniquíes de práctica que no sangraban, ni respiraban, ni agarraban su muñeca, como si ella fuera lo único manteniéndolos atados al mundo. 10 puntadas, 12, 15... Ató la última y se sentó sobre sus talones, respirando con dificultad. La sangre cubría sus manos, empapada en sus jeans, salpicada por su camiseta raída. El olor metálico llenaba el pequeño espacio, mezclándose con el vodka y el aroma subyacente de él. Colonia cara cortada con sudor y pólvora. Emily vendó la herida con el último de su gasa limpia, envolviéndola apretadamente a través de su hombro y alrededor de su espalda. Sus manos rozaron piel desnuda. Estaba ardiendo, su fiebre subiendo. Necesitaba líquidos en él, monitorear por infección, vigilar signos de shock. Pero primero, los bebés. Se habían quedado callados, no pacíficos, sino exhaustos. Eso asustó a Emily más que el llanto. Se lavó las manos en el fregadero de la cocineta fregando la sangre. Luego se volvió a los portabebés. Hannah la miraba con ojos grandes y oscuros. Había dejado de llorar, pero su pequeña cara aún estaba roja, su expresión de angustia confundida. June había caído en un sueño inquieto, su pequeño pecho subiendo y bajando rápidamente. Emily no tenía fórmula, ni biberones, ni pañales. «¿Qué hago con ustedes?», susurró. Un sonido la hizo voltear. Kang Dae se había empujado a sí mismo para sentarse, su espalda contra la pared. Su rostro estaba gris de dolor, pero sus ojos estaban alerta, fijos en los bebés, con una intensidad que hizo que la respiración de Emily se detuviera. Hannah, su voz era áspera. La niña, June, es el niño. «Necesitan fórmula, pañales. No tengo nada». Emily escuchó el borde de pánico colándose en su voz. «No puedo simplemente dejarte aquí». «Gabinete bajo los portabebés». Gesticuló débilmente hacia los portadores de bebés. «Suministros de emergencia». Emily parpadeó. Efectivamente, cuando miró más cerca, vio los compartimentos de almacenamiento debajo de cada asiento. Los abrió de golpe y encontró botellas selladas de fórmula lista para usar, un paquete de pañales para recién nacidos e incluso un chupete. «Viniste preparado. Siempre estoy preparado». Algo parpadeó en su expresión. No exactamente una sonrisa, pero cerca. Suavizó las líneas duras de su rostro. Lo hizo parecer más joven, humano. Emily calentó las botellas en el microondas, probando la temperatura en su muñeca, de la manera que recordaba vagamente de un trabajo de niñera cuando tenía 16. Levantó a Hannah primero, acunando el pequeño peso contra su pecho. La bebé se prendió a la botella inmediatamente, succionando con hambre desesperada. «¿Cuándo comieron por última vez?», preguntó Emily. 7 horas. La mandíbula de Kang Dae se apretó. «Tal vez 8». Estos bebés probablemente tenían 6 meses como máximo. El pecho de Emily se contrajo con algo que se sentía peligrosamente cerca de rabia protectora. ¿Qué tipo de situación haría que un hombre corriera con sus hijos durante 8 horas sin poder detenerse a alimentarlos? Hannah terminó la botella e inmediatamente se quedó dormida contra el hombro de Emily, un peso cálido y confiado. Emily la recostó en el portabebés y recogió a June. Se despertó con un llanto sobresaltado, su pequeño cuerpo poniéndose rígido. Emily lo calmó suavemente, ofreciendo la botella.
Resistió al principio, apartando su rostro, pero el hambre ganó. Bebió más lentamente que su hermana, sus ojos observando a Emily con una conciencia inquietante. «Son hermosos», dijo Emily en voz baja. Sí, la mirada de Candy no los había dejado. En la luz dura de la bombilla única del techo, Emily podía verlo claramente por primera vez. Rasgos fuertes, pómulos afilados, una boca que parecía raramente sonreír. Los tatuajes en su cuello eran intrincados, claramente trabajo caro, y sus manos, incluso ensangrentadas y temblorosas, eran elegantes. Dedos largos, uñas limpias a pesar de todo. El tipo de manos que podían firmar sentencias de muerte o acunar a un recién nacido con igual capacidad. Emily cambió a ambos bebés, torpedeando a través del proceso con manos temblorosas. Ninguno de ellos parecía particularmente molesto por su inexperiencia. Estaban demasiado exhaustos. Los acomodó de nuevo en sus portabebés, los cubrió con su única manta limpia y se volvió de nuevo a Kang Dae. Él la estaba observando con una expresión que no podía leer. «Deberías dormir», dijo Emily. «Tu cuerpo necesita sanar. Deberías correr». Lo dijo como un hecho, sin emoción en su voz. «Toma el efectivo que hay en mi billetera y desaparece. Este apartamento está comprometido en el momento en que te doy un nombre». Emily cruzó sus brazos sobre su pecho, repentinamente consciente de lo pequeño que era su espacio, lo cerca que él estaba. Como el aire entre ellos se sentía cargado con algo peligroso. «Un poco tarde para esa advertencia, te la doy de todos modos». Se movió, haciendo una mueca cuando el movimiento tiró de sus puntadas. «No sabes lo que has traído a tu hogar, entonces dime». Emily se acercó, se arrodilló para que estuvieran al mismo nivel. «¿Quién te disparó? ¿Por qué estabas en ese almacén? ¿Y por qué diablos alguien cerraría las puertas desde afuera?» Kang Dae la estudió por un largo momento. Su mirada cayó a su boca, luego de vuelta a sus ojos. Cuando habló, su voz era apenas más que un susurro. «¿Cuál es tu número de teléfono?» Emily lo recitó sin pensar. Sacó su teléfono, pantalla agrietada pero aún funcionando, y abrió su perfil de entrega rápida. Su foto la miraba de vuelta. Emily Harrison. Calificación de 5 estrellas. 3000 entregas completadas. «¿Quién ordenó el sushi?», preguntó Kang Dae. Emily frunció el ceño. «Alguna cuenta corporativa. Gran propina. Realmente no miré el nombre». Le mostró la pantalla, los detalles del pedido, la marca de tiempo, y luego le mostró algo más. Un pedido cancelado, colocado y eliminado dentro del mismo minuto. Una entrada fantasma que no debería existir. «Nadie ordenó el sushi, Emily». Su acento envolvió su nombre como humo. «Hackearon tu aplicación, crearon un pedido falso para atraer a un conductor a esa ubicación exacta, en ese momento exacto. Necesitaban a alguien para abrir las puertas del muelle de carga desde afuera. No estabas simplemente en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Eras la llave que planeaban usar para llegar a mí». La sangre de Emily se volvió fría. «Eso no es posible. Eres estudiante de enfermería, ¿correcto? Trabajas 4 noches a la semana para entrega rápida. Tu ruta cubre el distrito industrial porque nadie más la quiere. Eres predecible, confiable». Bloqueó la pantalla del teléfono. «Y eras perfecta para lo que necesitaban». «Lo que necesitaban». La voz de Emily salió plana. «¿Qué era atraparme?» Kang Dae recostó su cabeza contra la pared, el agotamiento finalmente alcanzándolo, y asegurarse de que hubiera un testigo civil que pudiera ser culpado cuando me mataran. Las palabras colgaron en el aire entre ellos, pesadas y sofocantes. Emily se levantó abruptamente, retrocediendo, su mente corriendo, tratando de procesar todo lo que él estaba diciendo. «Entonces, ¿por qué no me mataron?» «Porque los maté primero», lo dijo casualmente, como comentando sobre el clima. 4 hombres esperando en las sombras de ese muelle de carga.
Esperaban que llegara solo, herido del accidente automovilístico, buscando refugio. No esperaban que llegara 10 minutos antes y limpiara el edificio antes de que llegaras. Me estabas protegiendo. La realización golpeó a Emily como un golpe físico. No me conocías, nunca me habías visto antes. Pero te quedaste en ese callejón porque sabías que yo venía. Te debía una deuda. Los ojos de Kang-dae se cerraron. Eras cebo, inocente. Eso lo hizo mi responsabilidad asegurarte que sobrevivieras. Emily pensó en la caseta de guardia vacía, las puertas del muelle de carga desbloqueadas, la forma en que había estado posicionado contra la pared, armado. No se estaba escondiendo, estaba montando guardia. «¿Quién eres?», susurró. Abrió los ojos, encontró su mirada con una intensidad que la hizo sentir desnuda. «Alguien que no debería estar aquí. Alguien que va a hacer que te maten si me dejas quedar». Entonces, ¿por qué dejaste que te trajera aquí? Porque soy un bastardo egoísta. Un toque de humor oscuro tocó su boca. Y porque mis hijos necesitaban un lugar seguro para dormir. Emily miró a los gemelos, pacíficos en sus portabebés. Miró a este hombre peligroso y herido, sangrando en su piso. Miró sus manos, aún manchadas con su sangre, a pesar de haberlas lavado 2 veces. Había hecho su elección en el momento en que presionó sus manos contra su pecho y se negó a dejarlo morir. «Hay una manta en el armario», dijo Emily en voz baja, «y el futón se despliega. No vas a dormir en el piso». «Emily, no», lo cortó. «No estás en condiciones de discutir y estoy demasiado cansada para preocuparme por las consecuencias ahora mismo. Mañana resolveremos esto. Esta noche todos en este apartamento van a sobrevivir. Ese es el único objetivo». Kang-dae la estudió por un largo momento. Entonces, imposiblemente, sonrió. Una sonrisa real, pequeña y torcida y devastadora. «Eres peligrosa», dice el hombre que dispara a personas en almacenes, especialmente para un hombre que dispara a personas en almacenes. Emily sacó la manta de su diminuto armario y la extendió sobre el futón extendido. Lo ayudó a ponerse de pie, su peso contra su costado, su aliento cálido en su sien. Lo acomodó en el futón, apiló almohadas detrás de su espalda para que pudiera mantener su hombro herido elevado. El apartamento estudio se sentía aún más pequeño con 4 personas en él. Emily agarró su propia almohada y se acurrucó en el piso entre el futón y los bebés, una barrera humana entre el jefe de la mafia herido y sus hijos. Debería estar aterrorizada. Debería estar llamando a la policía. Debería estar en cualquier lugar menos aquí. En cambio, cerró los ojos y escuchó el sonido de la respiración. 4 vidas. Todas entrelazadas ahora, todas dependientes de las elecciones que había hecho en el lapso de unos pocos latidos. Mañana traería consecuencias. Esta noche les había comprado a todos una oportunidad de sobrevivir. En la oscuridad escuchó la voz de Kang-dae tan tranquila que casi la pierde. «Gracias». Emily no respondió. No confiaba en sí misma para hablar, porque estaba comenzando a darse cuenta de algo aterrador. No se arrepentía de nada de esto.